Y a todas, ¿cómo les va? Bueno, yo voy a hablar de qué tibios y qué tibias somos frente a las estrategias de marketing y comunicación cuando tenemos que implementar perspectiva de género. Bueno, ya me presentaron. La verdad es que hace 10 años que trabajo en la Ditela y acompaño empresas en todos estos temas y la verdad es que vi muchas empresas fallar en la comunicación con perspectiva de género y en comunicar con tibieza también. Así que es una larga experiencia que tengo en ver estos fallos. Gracias al MMA y Conectades por dejarme desarrollar algunas ideas esta mañana. Bueno, a ver, primero me gusta empezar por el principio. Creo que es harto evidente que estamos atravesando un cambio de paradigma de género, ¿no? Un cambio de paradigma que se está instalando y que lleva mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué es esto de el cambio de paradigma o un cambio de paradigma? Básicamente, un paradigma social es un conjunto de ideas y creencias que modelan la visión que tenemos sobre un determinado tema. Y en este caso es los temas de género, ¿no es cierto? Y cuando hablamos específicamente del tema del sexogénero de las personas, en general se lo atribuimos o se lo atribuíamos a la naturaleza, ¿no es cierto? Uno no cuestiona la naturaleza. Bueno, ahora cuestionamos el cambio climático, pero en general no cuestionamos la naturaleza, ¿no es cierto? Es lo que es. Entonces, de alguna manera, si venís a este mundo y nacés con una vagina, sos mujer, ¿no es cierto? Y te comportas como tal. Y si nacés con un pene, en definitiva, sos varón, sos un macho y debieras comportarte como tal. Entonces, en definitiva, en este mundo, como de alguna manera dicotómico y binario, es un mundo de ideas bastante, digamos, exhaustivas y mutuamente excluyentes, ¿no? Se supone que si sos mujer, sos 100% mujer, si sos varón, sos 100% varón. No puedes ser uno y otro a la vez, no puedes ser medio varón, ¿no es cierto? Y a la vez es mutuamente excluyente, no hay nada en el medio. Entonces los grises para este paradigma no existen y las personas trans tampoco existen, ¿no es cierto? Entonces en este mundo que suponía muy estático, con verdades universales, hay gente que todavía no lo entiende. Y hay que ser pacientes, ¿no es cierto? Y también hay gente que ni siquiera se lo plantea, ni siquiera pretende plantearse o cuestionarse todas estas cosas, como si todo este nuevo paradigma de alguna manera pusiera en juego la identidad individual. Y también hay un montón de personas que, aunque entienden los cambios, prefieren no jugarse. A ver si me tildan de feminista, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que estamos en un momento en donde hay una tensión, hay un cambio de paradigma y la sociedad en su conjunto, cada una está en distintos momentos. ¿No es cierto? Hay personas que entienden que hay desigualdades entre los varones y las mujeres y creen que el tiempo los va a allanar. Entonces, acá hay que sentarse y esperar. Y hay otros, sobre todo movimientos feministas, que entienden que hay desigualdades y que son desigualdades muy profundas y que hay una urgencia. Entonces, hay que activarla y es como desesperante, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Hay distintos actores, stakeholders en todo este juego. Uno de ellos son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? La ciudadanía, aquellos movimientos feministas que empezaron a ver la problemática, que empezaron a ver que las mujeres no eran visibles, que las mujeres no tenían tanta voz, tanta representación, y empezaron a exigir que se les diera voz, que se les visibilizara, que se les reconociera, que se les valorara, ¿no? Primero las mujeres y después algunas otras disidencias. Y por supuesto que acá aclarar que el discurso que la sociedad en su conjunto tenía es que somos iguales entre varones y mujeres, pero la realidad no daba cuenta de que realmente éramos iguales. Entonces, de alguna manera, las mujeres y las disidencias sexuales empezaron a exigir que se las comunicara, que se las visibilizara adecuadamente, que se atendiera a sus necesidades y a sus deseos y que de alguna manera hubiera coherencia entre lo que decíamos que éramos iguales y lo que realmente sucedía. Por otro lado, hay una agenda internacional muy robusta. O sea, las organizaciones de la sociedad civil en general dialogan mucho con los organismos internacionales. Y los organismos internacionales se encargan un poco de organizar estas conversaciones entre los estados y también empiezan a pedirle a las empresas que bajen un poco esta agenda, ya no de forma voluntaria, sino que la tomen como una agenda propia,
que se preocupen realmente por una agenda que debiera ser prioritaria para la humanidad y que entiendan que de alguna manera el incluir en sus negocios, en sus comunicaciones, en su visión de los negocios a las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, no solamente era un buen negocio, sino que también era justo. Entonces, las organizaciones internacionales y la agenda internacional también hace bastante presión en este tema. Por otro lado, tenemos a la audiencia, ¿no es cierto? Tenemos clientes, consumidores, que cada vez más empiezan a demandar que las organizaciones, que las marcas comuniquen con perspectiva de género, ¿no? Que de alguna manera las diversidades y las disidencias sexuales también estén representadas en sus comunicaciones, que de alguna manera se ayornen a los tiempos que corren. Y también hay un montón de otra audiencia que prefiere que las cosas no cambien, ¿no? Y que se resisten. Y esa audiencia también habla bien alto, igual que la audiencia que quiere que cambie. Y dentro de la audiencia que cambie tenemos también los feminismos, pero también tenemos mujeres que no se identifican con la etiqueta del feminismo y también están demandando que las marcas comuniquen con perspectiva de género. Y también hay varones que creen en la igualdad de género y que también están demandando que la perspectiva de género se instale de alguna vez en las comunicaciones, ¿no? Y por otro lado, como otro actor bien importante dentro de las organizaciones, están los colaboradores y las colaboradoras, que de alguna manera, y yo diría que en los últimos 2 años, empezaron a demandarle tímidamente a las empresas donde trabajan que se los empiece a visibilizar, que se empiece a trabajar diversidad, que se los escuche, que se los crea realmente singulares, que se deje de alguna manera la homogenización, ¿no? Y yo creo que los colaboradores y las colaboradoras están muy motivados porque otras empresas de la competencia también lo hacen, porque el mercado de alguna manera va para ahí, porque la sociedad está demandando. Entonces, de alguna manera, están pidiendo también visibilización. Por supuesto, también, así como en la audiencia, también entre los colaboradores y las colaboradoras hay un montón que todavía se resisten a los cambios y que también piden que las empresas y las marcas no cambiemos. Entonces, hay una tensión entre todos estos stakeholders. Hay una tensión entre la sociedad civil, los movimientos feministas, la ciudadanía, los colaboradores y colaboradoras, la audiencia y también de alguna manera las marcas, ¿no? La competencia, que en todas estas tensiones empiezan a confluir y nos llevan a tomar algunas decisiones. Y esto de alguna manera impacta en la reputación. La reputación que sin duda es aquello que dirime la cancha en perspectiva de género. Entonces, el contexto muchas veces te lleva a empezar a incorporar perspectiva de género en tus comunicaciones y esto puede darle a algunas empresas la sensación de fragilidad, ¿no es cierto? Porque cuando no estoy tan en el tema, no conozco tanto y empiezo a comunicar y hoy hago una comunicación bien, correcta, con perspectiva de género. Y mañana tal vez fallo en las expectativas que tiene la audiencia, o tal vez comunico con tibieza, o tal vez me equivoco. La penalidad que puede haber por esa falta de coherencia entre lo que comuniqué antes y lo que comuniqué hoy puede ser incluso peor que si nunca hubiera comunicado con perspectiva de género, si nunca hubiera aplicado la perspectiva de género. Entonces, de alguna manera hay riesgos reputacionales. Y ese riesgo de alguna manera lleva a las empresas a empezar a trabajar el tema con tibieza. Porque tal vez si no me comprometo mucho, tampoco me demandan mucho. Y a ver, ¿qué es comunicar con tibieza? Porque hablamos de comunicar con tibieza, pero ¿qué es concretamente? Básicamente tiene que ver con que las marcas reconocen que hay que visibilizar a las diversidades, a las disidencias sexuales, a las mujeres en particular, pero en realidad entonces implementan algún cambio en su comunicación, pero que el cambio no sea tan disruptivo. A ver si todavía marché preso, ¿no es cierto? Que no sea tan obvio, que no moleste a nadie. Entonces, en definitiva, no termino ni por jugarme, ni por unos ni por otros. Y algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, el 8 de marzo,
el 8 de marzo, cuando supuestamente debiéramos convocar a la igualdad de los géneros, debiéramos convocar a la igualdad entre varones y mujeres, terminamos comunicando la igualdad de todas las personas, ¿no? Como si eso, en definitiva, interpelara también a las mujeres. En vez de jugarnos por un mensaje de no, basta con el sexismo, no queremos más discriminación, tolerancia cero hacia la violencia hacia las mujeres. O, por ejemplo, para Pride, ¿no? Ahora el 28 de junio, todos los años, se celebra el orgullo LGBTIQ, y muchas veces sucede que las organizaciones quieren hacer alguna comunicación y de repente dicen, bueno, reivindicamos los derechos, piensan, ¿no? Quieren transmitir un mensaje de reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ sin mencionar la sigla. Entonces, nuevamente dicen, todas las personas somos susceptibles de derechos. Y nuevamente esos mensajes invisibilizan a las personas LGBTIQ, ¿no? Invisibilizan a los grupos que en definitiva históricamente siempre estuvieron invisibles. O de repente utilizamos, en vez del lenguaje masculino tradicional, empezamos a utilizar desdoblamiento, las formas dobles no sexistas, o utilizamos lenguaje neutral al género. Y pensamos que ese lenguaje neutral al género también interpela a las mujeres, pero en realidad ni las interpela ni las visibiliza, ¿no es cierto? Entonces creemos que esa es una solución neutral que en definitiva no es muy jugada, no es muy disruptiva y que permite comunicarme con todas las personas. Entonces, de alguna manera, no me juego ni por conceptos que interpelen a personas tradicionalistas ni por conceptos que interpelen a progresistas, ¿no? En definitiva, es ir por el medio. Y ir por el medio, que no me juego ni por una cosa ni por la otra, es de alguna manera mostrar una falta de coherencia. Es mostrar de alguna manera un mensaje claro de hacia dónde voy y a quién le hablo. Y por otro lado, la falta de coherencia también se ve cuando las organizaciones comunican, que son abiertas, inclusivas, diversas, y uno supondría que esa organización, que esa marca, detrás de quienes hacen esa marca, también hay diversidad del interior. Entonces, muchas veces, cuando empezamos a trabajar temas de género y diversidades por la comunicación, que sería como por la puerta de salida, ¿no? Y no empezamos a trabajarla hacia adentro de las organizaciones, hay una falta de coherencia. Y en definitiva, el mercado lo lee como un pinkwashing, como un rainbow washing. Entonces, permítanme contarles acá este caso de Lego, que Lego en junio, para Pride, en junio de 2021, hace 2 años, lanzó este set de los muñequitos de Lego, los tradicionales, que están atravesados por la bandera del arco iris. En un extremo tiene la bandera trans no binaria y en el otro tiene los colores marrón y negro para visibilizar de alguna manera la diversidad racial, ¿no? Étnico-racial. Y ustedes, si ven la página de... Este set se llama Everyone is Awesome, y la verdad es que a mí me encantaría tenerlo en mi escritorio. Y Matthew Ashton, que es el VP de diseño de Lego, un poco contó la historia. Si ustedes googlean y se fijan en la página de Lego, van a ver la historia, bastante larga la historia, en donde él cuenta su historia personal. Y cuenta su infancia y su adolescencia como niño gay, ¿no es cierto? Cuáles fueron las dificultades que tuvo y qué tan feliz está hoy de poder desarrollar un producto que en definitiva visibilice su identidad LGBTIQ. Y también hicieron lo mismo con su audiencia, con sus clientes, ¿no? Les pidieron a la comunidad LGBTIQ usuaria de los Legos que de alguna manera contara cómo era ser representado por un producto. Y acá uno podría decir, bueno, bastante interesante, porque en un momento en donde la industria del juguete se está planteando en empezar a hacer productos más inclusivos, ¿no? En donde toda la industria, las Barbie, etcétera, están empezando a desarrollar productos inclusivos, uno podría decir, bueno, en definitiva esto es una estrategia comercial, ¿no es cierto? Es de alguna manera una tendencia de mercado, es rainbow washing, o también es coherencia, o es todas ellas, ¿no es cierto? Bastante
interesante y puede suceder que todas se den a la vez. Bueno, entonces hay que tomar una decisión. Por un lado, muchas veces tenemos mucha presión para empezar a instalar todos estos temas en nuestra agenda de comunicación. Pero muchas veces, por toda esta tensión y esta presión de estos stakeholders de los que también hablamos, y también hay una presión interna por las resistencias. Y muchas veces se escucha, ojo nena, que la comunicación no incomode demasiado. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Y en medio de este desconocimiento es que empezamos a comunicar. Y de alguna manera, si sos una empresa innovadora, muy probablemente adhieras y te comprometas y embanderes los temas de diversidad. Y si sos una empresa tradicional, probablemente resistas. Pero aún las empresas muy tradicionales tampoco quieren quedarse atrás y ser vistas como antiguas. Entonces ahí también es donde empieza la tibieza. Entonces, para cerrar, y ya hablé de la tibieza que claramente no estoy de acuerdo, pero la quiero reivindicar un poquito para cerrar. Porque en definitiva, cuando las marcas empiezan por acá, en vez de hacer el camino de la coherencia de adentro de la organización, de adentro de las marcas hacia afuera, en definitiva, muchas veces lo que hacemos es que funcione como un caballito de Troya, ¿no es cierto? En donde empezamos por una punta, empezamos a hablar del tema hacia afuera y después lo llevamos hacia adentro. Entonces, creo que es al menos un buen comienzo. Pensemos que estamos en una sociedad en donde todos estamos a destiempo, cada uno tiene su tiempo de madurar el tema y que es muy difícil, en definitiva, poder satisfacer a todas las demandas, que muchas veces las demandas de urgencia que tienen unos no son el ritmo de la empresa, ¿no? De las organizaciones. Entonces, en definitiva, para que las organizaciones, las marcas, realmente maduren el tema, démosle tiempo, permitámosle estos espacios de rainbow washing, pink washing, que empiecen por algún lado, pero que empiecen. Bueno, muchas gracias.